Hola a todos, los saluda Sarco SB. Como saben, este año ha sido uno de los peores que muchos recuerdan, quizá el peor para muchas familias. Centroamérica se está viendo gravemente afectada por el coronavirus en los últimos meses, por lo cual vamos a ver ahora cuáles son los países que mejor han sabido manejar la pandemia. ¿Cómo crees tú que respondió tu país ante la pandemia? ¿Crees que merece el primer lugar? Deja todo en la caja de comentarios. 7. Nicaragua. Hablar de Nicaragua es hablar de un caso bastante particular, pues su gobierno actualmente se ha convertido en una semidictadura, y podemos asegurar que al menos en América ha sido de lejos el gobierno que peor ha actuado ante la pandemia. Pero para no solo ser palabras, analicemos las medidas que tomó el gobierno de Daniel Ortega ante la pandemia. 1. Hacer marchas multitudinarias. Bueno, esto les parecerá mentira a muchos, pero es cierto. Ortega ordenó hacer marchas para combatir el COVID con amor, sí, como si se tratara del argumento de un anime de segunda. 2. Despedir médicos. Bueno, esta es otra de esas medidas incomprensibles, pero en realidad el gobierno nicaragüense se ha dedicado a despedir médicos que critican al gobierno, como si sobraran médicos en estos tiempos. 3. Nunca se suspendieron las clases, lo cual evidentemente aumenta el contagio. 4. Jamás se hizo cuarentena, sino que se promovía que la gente saliera a reunirse libremente, incluso se amonestaba a las personas que distribuían mascarillas. Vamos, que era el paraíso para el virus. Para el coronavirus, Nicaragua ha sido tierra fértil para su cultivo, por lo cual este país ha tenido los siguientes resultados. Según el Observatorio Ciudadano de COVID-19, el Observatorio Ciudadano contabilizaba hasta el 24 de julio más de 8.755 casos y 2.487 muertes. Si pongo estos datos porque no me fío nada de lo que dicen los ridículos datos del gobierno nicaragüense. 6. Honduras. Honduras, al igual que Nicaragua, es otro caso particular. Honduras es una narcodictadura, al mando de Orlando Hernández, y pues sí, el tema de Nicaragua es su total desconexión con la realidad actual. En Honduras el tema es completamente diferente. Si bien el gobierno de Honduras sí tomó medidas ante la pandemia, el tema principal en este país es la corrupción, que ha aprovechado la pandemia como excusa de desvíos de fondos del Estado y compras dudosas y con sobreprecio. Pero veamos qué hizo el gobierno de Honduras ante la pandemia. 1. Suspender las clases. 2. Suspender eventos y espectáculos. 3. Prohibió el ingreso de europeos y chinos. 4. Evitó el acaparamiento de productos de higiene como mascarillas. 5. Decretó cuarentenas y estados de excepción. Lo único bueno que han tenido las dictaduras en esta pandemia es que al estar concentrado el poder estatal, llegan rápido a consensos, por lo cual el gobierno de Honduras ha tenido todo a su disposición, ya sea fondos para la pandemia, cuarentenas, estados de excepción, leyes, etc. Pero ahora veremos lo negativo de su gestión. 1. La corrupción generalizada. Bueno, esta no era de sorprender, por el tipo de gobierno que tiene Honduras. Es el país de Centroamérica que más fondos se le han autorizado para la lucha contra la pandemia y la que más mal los ha utilizado. Un buen ejemplo de esto son los famosos hospitales de campaña para la emergencia, en el que cada cama cuesta alrededor de $100.000, mientras que por ejemplo en su vecino país El Salvador, para hacer su mega hospital cada cama costó menos de $35.000, y eso con todas las instalaciones y equipo de monitoreo del hospital. Por cierto, a pesar que el gobierno ya pagó por estos hospitales de campaña, hasta el día de hoy los mismos no llegan, ya que el gobierno hizo tratos con empresas de dudosa procedencia. 2. A pesar de consenso, hay mal manejo de la pandemia, compras tardías de equipo de protección para sus trabajadores de salud, pocas pruebas realizadas a diario, equipos defectuosos, hospitales sin mejorar, etc. El trabajo ante el coronavirus en Honduras es un poema, pero trágico. Se cree que Honduras es, después de Nicaragua, el país con más muertes por coronavirus, esto debido a que el país hace muy pocas pruebas a comparación de sus vecinos para el nivel de contagios que tiene, a veces saliendo el 70% de las pruebas que hace como positivas. Las personas que mueren producto del virus, sin que se hagan las pruebas, no quedan en los datos oficiales, por lo cual Honduras seguramente tiene más muertos que Guatemala. Los resultados del manejo del coronavirus en Honduras son los siguientes hasta el momento de la creación de este video: 37.559 contagiados y 1.061 muertos según los datos del gobierno hondureño.
5. Panamá. Panamá ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus en Centroamérica, también es el país que más casos de coronavirus tiene a pesar de que es segundo país con menos población. Su manejo inicial del coronavirus fue muy malo, con sus políticos que no se tomaban en serio el peligro que representaba el virus e incluso con congresistas que se burlaban de las medidas de sus vecinos. Esto resultó en que fuera el país con más contagios y muertes en la primera mitad del año. Siendo que el país priorizó la economía antes de la salud de su población, esto terminó en un desborde del sistema de salud. El 9 de marzo el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus. En ese momento el país no había tomado ninguna medida aún para enfrentar la pandemia. Después del primer caso se empezó a implementar medidas, veamos cuáles son. 1. El 11 de marzo se decreta suspensión de clases a nivel nacional. 2. El 13 de marzo el presidente Laurentino Cortizo decretó estado de emergencia en todo el país, siendo de manera indefinida a diferencia de otros países de la región. 3. Marzo 16 se establecen medidas laborales ante el COVID-19. 4. Marzo 14 suspensión de vuelos desde Europa y Asia, una medida tardía pues por el país ya había pasado muchas personas provenientes de China, Italia y España. La primera persona detectada por el gobierno en el país fue una mujer proveniente de España, aunque seguramente ya habían pasado otras personas sin que el gobierno pudiese darse cuenta. Los casos no paraban de aumentar y ante esto el gobierno empezó a endurecer las medidas, las cuales fueron: 5. Toque de queda en todo el país de las 9 p.m. a las 5 a.m. 6. Desde el 1 de abril restricciones de salida por género por 2 horas, que además está determinada por el número de célula de identidad, y domingo no se permite la salida de nadie. En especial esta medida de salida según género fue tachada de discriminadora al querer separar a hombres y mujeres sin ninguna razón de peso científico. 7. Ley seca que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora veamos las cosas que ha hecho mal Panamá. 1. No tomar en serio el virus desde un principio. Esto tuvo como resultado que Panamá fuera el epicentro del coronavirus en Centroamérica. 2. Medidas tardías. La falta de celeridad del gobierno de Panamá hizo que el virus se extendiera más rápido por el país. 3. Corrupción. Aquí vamos otra vez con la historia de siempre en Latinoamérica. La corrupción, la ambición de los políticos latinoamericanos por el dinero es insaciable y aún en tiempos de crisis extrema han demostrado que no pueden cambiar. Panamá, como otros países de Centroamérica, está en la mira por posibles actos de corrupción. Es por eso que la Fiscalía investiga la compra de ventiladores para pacientes graves, COVID-19 con precios inflados, malversación de fondos, etc. Después de meses de cuarentena, Panamá, a partir del 1 de junio flexibiliza las medidas, y su reactivación económica la ha dividido en 6 bloques. Pero ante el incremento de casos, fue retomada la restricción de movilidad por número de célula y género en las provincias de Panamá Oeste y la ciudad de Panamá. El manejo de la pandemia por parte de Panamá ha dejado los siguientes resultados: 58.864 contagiados y 1.275 muertos. 4. Guatemala. Guatemala es un país que actualmente está siendo fuertemente afectado por la pandemia, con números que no dejan de crecer y una gran mortalidad. Sin embargo, no es que el gobierno guatemalteco no haya tomado medidas ante la pandemia, tiene que ver un poco con una cultura de desobediencia en la nación chapina y con unas medidas gubernamentales que lastimosamente no fueron lo suficiente para parar el virus. En Guatemala se registró su primer caso de coronavirus el 13 de marzo, ahora veamos cuáles son las medidas que tomó el gobierno guatemalteco. 1. Presidente Giammattei decretó la suspensión total de clases, el cese de las actividades no esenciales. 2. La suspensión de transporte público. 3. Cuarentena. 4. El cierre de fronteras. 5. Acordonar ciudades para que el virus no se esparza y toques de queda. Las medidas de Guatemala se han venido endureciendo conforme el virus fue creciendo. De momento, son unas de las medidas más duras de Centroamérica y a día de hoy es uno de los pocos que mantiene medidas tan estrictas y posiblemente sea lo único que esté conteniendo un aumento desenfrenado del virus. La pandemia fue creciendo de manera estable hasta la segunda semana de abril, para luego seguir con una tendencia de 20 casos diarios. Sin embargo, desde mediados de mayo los contagios crecieron de una manera exponencial, superando los 800 casos diarios. Hasta la fecha, el caso de recuperados está muy lejos de alcanzar a los nuevos positivos, en base a las cifras gubernamentales. El sector más afectado es la población económicamente activa de los 20 años a los 50 años. Los departamentos con más incidencias son Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos debido a la densidad demográfica.
Guatemala es la primera nación de Centroamérica que suma 1 millar de fallecidos a causa de la enfermedad. Ahora veamos lo malo que ha hecho Guatemala. 1. Corrupción. Este parece el tema de no acabar en Latinoamérica. La Fiscalía de Guatemala investigó por supuesta corrupción de compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19. Esto llevó a la sustitución de 2 viceministros de salud acusados por presuntamente uno de ellos era proveedor del Estado siendo funcionario público, y el otro acusado adquisiciones anómalas y desabastecimiento de equipo de protección. 2. Desabastecimiento de equipo de protección para los médicos. Esto es parte de lo que se dijo arriba. Guatemala ha sufrido de desabastecimiento de equipos de protección, lo que ocasionó malas condiciones para los médicos y que muchos de estos se infectaran. Falta de mejoramiento de los hospitales en fuera de la capital y insuficientes hospitales nuevos. Como en todos los países, las tiendas de campaña han resultado inefectivas para luchar contra el virus. Tener instalaciones no adecuadas para el trato de pacientes y verse superadas por la cantidad de pacientes graves las han hecho inefectivas. Los resultados de las medidas tomadas por Guatemala son 44.492 contagiados y 1.699 muertos. 3. Belice. Belice es el país que menos personas contagiadas ha tenido en Centroamérica. Si fuera por el tema del número de contagiados y muertos, Belice ganaría el primer puesto. A día de hoy apenas tiene 39 personas contagiadas, 26 recuperadas y 2 muertos. Sin embargo, hay que recordar que Belice tiene una población de apenas 383.000 habitantes, lo que sería el 9.3% de la población de Panamá, el segundo país menos poblado de Centroamérica. Por lo cual Belice es uno de los países menos densos del continente americano. Eso hace que el virus se propague con mucha más lentitud que en sus países vecinos, ya que la densidad poblacional influye mucho en la rapidez de propagación del virus. Además de ser un país bastante aislado, ayudó a que su población tardara mucho más en entrar en contacto con el virus, a diferencia de los demás países de Centroamérica que cuentan con muchas más personas que salen de viaje y inmigrantes en Europa y Estados Unidos. Pero ahora hablaremos de las medidas tomadas por Belice. 1. El 14 de marzo se establecimiento de protocolos de vigilancia epidemiológica en todas las fronteras terrestres y en puntos de ingreso marítimos y aéreos. 2. El marzo 26. Se declaró cuarentena en todo el país, incluyendo la práctica de distanciamiento social y la restricción de actividades sociales y económicas. 3. Abril 17. Se establece toque de queda desde las 8 p.m. hasta las 4:59 a.m. del día siguiente en todo el país durante el período de emergencia pública. 4. Abril 3. Se anuncia el programa de alivio para desempleados, que brindará apoyo financiero a las personas despedidas o que no pueden generar ingreso. En mayo 6 Belice anunció que ya no tenía más casos de coronavirus, y pasó así por alrededor de un mes hasta el 7 de junio, cuando volvió a tener un nuevo infectado, esto posiblemente debido a que vecino Guatemala los casos se desbordaban. Se podría decir que el Estado de Belice ha actuado de forma responsable sin politizar el virus y actuando de la manera más lógica y responsable para atender la pandemia. Sin dudas, de no ser por las ventajas que tiene, se llevaría el primer lugar. Hay que felicitar a los políticos de Belice que han protegido de forma excelente a su población a diferencia de todos sus vecinos. 2. El Salvador. El caso de El Salvador es uno muy complicado. Fue el primer país de Centroamérica que tomó medidas y también uno de los primeros en todo el continente. Sus medidas fueron aplaudidas en todo el mundo y hasta llegó a estar entre los 5 países que mejor habían manejado la pandemia, junto a Taiwán, Singapur y Corea del Sur. El presidente de El Salvador tuvo buen ojo al decir que Estados Unidos sería el epicentro de la pandemia y que después de Europa la epidemia se movería a Latinoamérica, lo cual meses después de su discurso ocurrió. Sin embargo, en El Salvador hay enormes desavenencias políticas y eso le ha costado su exitoso inicio del manejo de la pandemia. Mientras que el órgano ejecutivo es dominado por Bukele, el órgano legislativo y judicial es dominado por la oposición. La fiscalía está presidida por un asesor del partido Arena, que es de ultraderecha, y el procurador de la defensa de los derechos humanos fue elegido de forma inconstitucional y de paso es miembro del FMLN. Este admitió que le daba parte de su salario a dicho partido por haberlo contratado en su puesto anterior, algo que se conoce como pago de favores y que es éticamente incorrecto. Pero en El Salvador la oposición ha hecho algo que nunca se debería hacer en un momento como este, y es darle carácter político a la pandemia. La oposición en los órganos de Estado ha entorpecido la respuesta del Ejecutivo, lo cual ha hecho que el país retroceda en su anterior excelente manejo de la pandemia.
El caso de El Salvador es tan extremo que, a diferencia de todos los países del mundo en que el Ministerio de Salud es el que dicta las medidas para el control de la pandemia, en El Salvador se le quitaron las facultades vía Sala de lo Constitucional para transferírselas a la Asamblea, por lo cual actualmente el gobierno puede hacer poco o nada ante la pandemia sin pasar primero por la Asamblea. El Salvador, conocido como uno de los países más corruptos de Centroamérica, su actual sistema bipartidista se niega a ceder incluso a costa de la muerte de muchos salvadoreños. Dejando esto aparte, veamos las medidas que tomó El Salvador ante la pandemia. 1. Como se dijo anteriormente, El Salvador fue el primero en implementar medidas ante el COVID-19 y la primera de estas fue refuerzos en los controles del aeropuerto a partir del 22 de enero y actualización de sus procedimientos bajo estándares de la OMS y prohibición de entrada al país de pasajeros provenientes de China. 2. El 25 de febrero El Salvador prohibió el ingreso de pasajeros provenientes de Italia y Corea del Sur, en ese momento los dos países más afectados después de China. 3. Cuarentena a toda persona que viniera del extranjero por 30 días. 4. El 11 de marzo se prohibió la entrada a todo extranjero al país y la suspensión de actividades educativas. 5. El 16 de marzo se decretó estado de emergencia nacional y se impuso la cuarentena al país. 6. Marzo 18. Gobierno de El Salvador anuncia las primeras 5 medidas económicas ante la COVID-19. Suspensión del pago de la cuota de energía eléctrica, agua, telefonía, internet y cable por 3 meses, y el pago de estos 3 meses se dividirán en 2 años sin generar mora ni interés. Se congelará el cobro de créditos hipotecarios, personales y de tarjetas de crédito. 7. Búsqueda de nexos epidemiológicos en base a personas que dieron positivo por COVID-19. 8. Construcción de un mega hospital de 3 fases, cuando sea terminada será el más grande de Latinoamérica. Estas medidas fueron alabadas por todo el mundo por evitar que la población sufriera económicamente y de hambruna, además de que se perseguía el COVID activamente mientras duraba la cuarentena. Sin embargo, no todo podía ser color miel en el pulgarcito de América. Ahora vamos con lo negativo. 1. Paro premeditado de la economía. Haber parado la economía de El Salvador aún sin tener casos confirmados, si bien ayudó a evitar una propagación rápida del virus sin tener medidas para combatirlo, le dio menos tiempo al país para mantenerse cerrado cuando ya hubiera muchos casos. La idea es que nunca hubiera, y eso es perfecto, pero lastimosamente con las mentiras de China, personas infectadas habían entrado al territorio incluso antes de cerrar las fronteras, además de que personas entraron por puntos ciegos. Esto eliminó la posibilidad de evitar una infección. 2. La Asamblea Legislativa. En El Salvador, al estar controlada en un 70% por la oposición, la Asamblea se ha vuelto un verdadero problema para controlar la pandemia, no acompañando las medidas del Ejecutivo o en todo caso oponiéndose a ellas, sino dándole los recursos necesarios. 3. Sala de lo Constitucional. En El Salvador el mayor problema para combatir la pandemia ha sido el mismo Estado dándose zancadilla a sí mismo. La sala está conformada en un 100% por la oposición, y quizá ha sido el principal problema del gobierno salvadoreño, proclamando inconstitucional cada una de las medidas mencionadas más arriba y quitándole la facultad al Ministerio de Salud de controlar y dictaminar medidas para hacer frente al COVID-19, lo cual ha causado que la epidemia se salga de control. 4. La pandemia como medio político. Las elecciones legislativas se acercan en El Salvador, en el cual el presidente mantenía un asombroso 97% de aprobación. Se dice que todos estos desaciertos de los otros dos órganos contra el Ejecutivo son producto de la necesidad de bajar popularidad para que él mismo controle también la Asamblea Legislativa. Siendo para mí algo aborrecible mezclar política en un tema netamente de salud. Los resultados de todo lo mencionado anteriormente son los siguientes datos. Contagios 14.221 y 390 muertos. 1. Costa Rica. Costa Rica es un país muy sobresaliente en Centroamérica, teniendo un nivel de vida más alto que sus vecinos y también un sistema de salud muy por encima de cualquier otro país de Centroamérica, por lo cual también Costa Rica fue mundialmente aclamada por su control de la pandemia, así como se hizo con El Salvador, pero Costa Rica tuvo un enfoque diferente a El Salvador. Esta se basó en su robusto sistema de salud para controlar la pandemia en un principio, buscando como en El Salvador los nexos epidemiológicos, pero con una sociedad más educada y un sistema de salud más robusto y sofisticado. Costa Rica logró detener el avance del coronavirus y se convirtió en uno de los países con menos fallecimientos a causa de coronavirus a nivel mundial, a pesar de que sus vecinos, Panamá y Nicaragua, eran enormes fuentes de contagios. Sin embargo, esta aparente
aparente seguridad hizo que el gobierno de esta nación se confiera y en el último mes los casos se han disparado en el país. La seguridad que les brindó el haber aparentemente contenido la pandemia combinado a realizar pocas pruebas diarias, hizo que el virus creciera rápidamente de nuevo, sin que el gobierno se diera cuenta. Aún así, Costa Rica, a diferencia de El Salvador, tiene una asamblea legislativa mucho más madura y el país es muchísimo menos corrupto que su vecino y más democrático, lo que le permite que aún ante el aparente aumento de casos pueda controlar el contagio en un momento determinado. Al no usar la pandemia como herramienta de desprestigio político, los otros órganos del Estado apoyando en vez de obstaculizar al Ejecutivo y un sistema de salud mucho más preparado, hacen de Costa Rica el país que ha gestionado y puede seguir gestionando de mejor manera el coronavirus. Ahora hablemos de las medidas correctas que tomó Costa Rica. El primer caso de coronavirus en Costa Rica se detectó el 6 de marzo y desde entonces las medidas que adoptó fueron: 1. Marzo 16 se declara estado de emergencia nacional. 2. Marzo 17 se suspenden las clases. 3. Marzo 18 se prohíbe la entrada a extranjeros al país y solo pueden entrar nacionales y residentes. 4. La Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley autorización de reducción de jornadas de trabajo por emergencia nacional. 5. Marzo 24 el gobierno anunció cierre total de playas, cierre de templos, cultos religiosos y restricción vehicular. 6. Plan de vigilancia Centinela. Está enmarcado dentro del sistema de salud del país y nació con la gripe H1N1, en 2009, para detectar con mayor eficacia los posibles contagios. El programa permite escoger vacunas y tiempo de estacionalidad del virus, así como las medidas de control establecidas. Para ello se formaron unidades centinelas y sitios centinelas en todo el país, que tiene que ver con centros y hospitales especializados en la contención de brotes virales. 7. Sistema de salud en Costa Rica. El país centroamericano es uno de los pocos de América Latina que invierte más del 6% de su PIB en salud. Este hecho le ha permitido fortalecer en el tiempo sus redes de salud, que no han sido abarrotadas en medio de la pandemia. Ahora hablaremos de lo que el gobierno de Costa Rica hizo mal. 1. Exceso de confianza. Al haber controlado el virus, el Estado de Costa Rica se confió en que tenía la situación totalmente bajo control, relajó demasiado rápido las medidas y no concientizó lo suficiente a su población, la cual no siguió tomando medidas de seguridad. 2. No realizó las pruebas suficientes. Cuando Costa Rica tenía bajo control el virus, no aumentó las pruebas a su capacidad máxima para intentar erradicar el virus como lo hizo Nueva Zelanda, sino que redujo las pruebas al mínimo, permitiendo que casos asintomáticos pasaran desapercibidos, en lugar de erradicar el virus dentro del territorio cuando se tuvo oportunidad. 3. Insuficientes controles fronterizos. Habiendo controlado el virus internamente, Costa Rica debió enfocar su esfuerzo en mantenerlo fuera. Costa Rica relajó sus medidas el 16 de mayo y empezó a tener un aumento súbito de casos desde el 3 de junio, lo que se podría llamar la segunda ola de la pandemia, esto debido a que la población se descuidó y el gobierno no eliminó el virus en su totalidad cuando tuvo la oportunidad, si hubiese hecho testeos masivos a personas con posible contagio. Todo esto tuvo como resultado lo siguiente: contagios 14.698 muertos. Aún así, Costa Rica es, después de Belice, el país que menos muertos por el virus tiene. Bueno, esto ha sido una investigación muy larga y agotadora, me ha llevado varios días el completar este video. Brinden sus opiniones respecto a cómo su gobierno ha manejado la pandemia, si lo han hecho de forma correcta. Recuerden que su país lo conforman los 3 órganos de esta, así que si su país está mal es porque los 3 órganos son responsables. Saludos a todos, La Paz.